tienen el texto del capítulo 13 en pantalla y quisiera preguntarles si lo que tienen está claro, está la letra, está bien, está clara, sí está bien. Sí, señor, correcto. Capítulo 13. Capítulo 13, listo. Bueno, arribamos al capítulo 13 después de un tórrido y duro capítulo 12, donde en el capítulo 12, acuérdense que como una característica importante está la muerte de Santiago. Este es otro Santiago, este Santiago es el hermano de Juan, uno de los hijos del trueno. Este es el Santiago que matan. Esto pasó la semana pasada en el capítulo 13 y pues de alguna manera no deja de ser importante poder analizarlo, pues para que más o menos vean cuál es el orden que lleva Lucas narrando y contando su historia desde la perspectiva que Lucas se le permite conocer. Un segundo nada más porque quisiera ver si logro. Ok, ahí lo vemos. Noten que en el capítulo anterior, la escena de la muerte de Santiago simplemente obedece a que este señor que está aquí, que ya lo quité porque no sé por qué, eh, don Herodes Agripa, es el nieto de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Herodes el Grande es el que mandó a matar a los chiquitos, y Herodes Antipas, ¿verdad? Es el Herodes que mata a Juan el Bautista. Este Herodes que está aquí, este señor Herodes, pareciera ser que era medio judío y le gustaba de alguna forma, quedarle bien a los judíos. Y hay un punto importante con respecto al tema de Roma, y es que Roma, a quien mandaba a Judea, lo mandaba casi que para ver qué hacía, porque era un problema, siempre tenían problemas con los judíos. Y anoche, un ratito me conecté ahí, y yo no sé si se acuerdan de una película que dieron hace 50 millones de años, que la película es de 1961, se llama Rey de Reyes, ¿verdad? Y me llama poderosamente la atención porque en uno de los diálogos, en donde uno de los soldados romanos habla con su esposa, él le dice a la esposa, le dice: ¿y será que tu papá, porque él es el yerno de, de, del César, y le dice: ¿será que tu papá me va a mandar a mí a Judea castigado? Y bueno, casualmente ese es uno de los detalles importantes. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, inmediatamente después de que esto se dio, de que mataron a Santiago, también encarcelan a Pedro, perdón. Y en el capítulo 12, damas y caballeros, lo que se está tratando de hacer es narrando la parte hasta donde, pues, por decirlo así, se va fortaleciendo, se va estableciendo la iglesia o las diferentes sedes de la iglesia en Asia Menor, y sobre todo en la parte en donde, pues, lo más importante era que ya había una comunidad en Samaria, estaba la comunidad en Jerusalén. Y acuérdense, damas y caballeros, que el capítulo 13, como les dije hace 15 días, el capítulo 13 es un capítulo en donde ya empieza a desarrollarse más el hecho de eh, la iglesia gentil, la iglesia que no son judíos, y lógicamente, pues, se nos habla desde Antioquía, y ese es el capítulo 13 que vamos a ver esta noche. Obviamente no lo vamos a ver todo porque, porque me interesa ver algunos detalles importantes, y iniciamos en el capítulo 13 diciendo que dice: en la iglesia de Antioquía, estaba Bernabé, Simeón el negro,
Lucio, el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo, este Saulo es Paulo, este Bernabé es Bernabé, el Bernabé que estaba en la iglesia y que había sido mandado a Antioquía para ver cómo estaba la cosa. Se va a buscar se va a buscar a Tarso, a Pablo, y se convierten en los dos eh, hermanos que se encargan de la iglesia en Antioquía. Ahora, lo que a mí me interesa tal vez comentarles, y se los digo porque hay una referencia pues, muy seria. John Stott es alguien que yo al menos lo admiro muchísimo porque es de lo más seriecito que hay ahora. Y Stott dice que este Lucio del pueblo de Cirene, este Lucio, que está aquí, le estoy señalando, que este Lucio es muy probable que sea el mismo Simón de Cirene. Podría ser ese mismo. Se dice que dado que los hijos de Simón se convierten, que este Lucio, dice John Stott, es una conjetura interesante, que podría ser el famoso Simón de Cirene que carga la cruz de Cristo. Dato perturbador, dijo aquel, ¿verdad? Dato, simplemente es un dato para tener una información. Menahem, Saulo, eh, y Menahem, este señor Menahem, se dice que había crecido con el rey Herodes Antipas, que Antipas era también uno de los reyes que fue bastante sanguinario y complicado, pero dice que por decirlo así, era un hombre de cierto estatus. Ahora, noten que el texto nos está haciendo referencia de que esta iglesia tenía, en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el Negro, Lucio, Menahem, Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Noten que esta introducción que está haciendo este señor Don Lucas, damas y caballeros, es una introducción muy interesante con relación, hermanos, al hecho de cómo se desarrollaba la iglesia en ese momento. Y me gusta muchísimo, esta es la versión, la nueva traducción viviente, dice: en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, y dice, todos ellos eran profetas y maestros. Mi amigo el finado Steven decía que estaba diciendo que Bernabé, Simeón y Lucio eran profetas, y que Saulo que Saulo y que el otro, no, ¿cómo es la cosa? Perdón, que Bernabé y Simeón eran profetas y los demás eran maestros. A él le gustaba decir eso, ninguna parte sugiere eso, no sé por qué siempre Steven decía eso, pero sí voy a mostrarles que la versión Reina Valera es en ese sentido. Dice, había entonces, yo quiero que le pongan atención a esa forma en que Reina Valera se introduce. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, usted se preguntará, bueno, para empezar aquí ya empiezan a preguntarse cosas. O sea, la iglesia estaba formada desde la realidad de la perspectiva de la profecía y los maestros. No habla de que hubiese un pastor, por ejemplo. Ahora, noten que esto es un detalle muy importante. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y en ayuno, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra la obra a que los he llamado. Y claro, ya aquí a mí la cabeza me vuela. Yo quiero que ustedes vean que a mí aquí la cabeza me vuela porque, o sea, ¿cómo es que apártenmelos para la obra a que los he llamado? Entonces noten, hermanos, que aquí tenemos un asunto súper importante, ¿verdad? Que ahora Steven al principio de la conversación estaba hablando conmigo, me estaba contando de un asunto ahí, y bueno,
cuando Steven me cuenta lo que me cuenta, yo me impresiono montones porque él me cuenta algo de una organización que conocemos mutuamente y que la gente que estaba vinculada con ellos era gente, yo diría, de altísimo nivel por la forma en que trabajaban, han dado vida, alma, vida y corazón a esa organización. Y bueno, pues yo quisiera que ustedes vean, hasta aquí vamos a ver hoy ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta imposición de manos no fue para hacerlos apóstoles, esta no fue una imposición de manos para hacerlos, hacerles darles el power para que con el power se fueran a hacer. No, no, no. Esta imposición de manos es una imposición de manos que es un gesto de humildad bellísimo. Es una imposición de manos en donde lo que estamos viendo es un gesto de alto nivel de humildad, porque noten, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar aquí, a ver, hablemos en términos evangélicos. Si yo le pregunto a usted que con base en lo que hemos venido tratando de reflexionar y estudiar, a ver, hermanos, ¿quiénes eran los líderes o quiénes eran los pastores o quiénes eran los importantes desde el punto de vista de la dirigencia en la iglesia de Antioquía? De Bernabé y Pablo. Noten qué interesante arranca este capítulo 13. Claro, una de las cosas importantes que hay que mencionar es que el capítulo 13, si bien es cierto, no es la mitad del libro, es la mitad de la historia en donde ya se está hablando de que ya se fundaron las cosas, se fundamentaron las cosas, se puso el fundamento y ahora sí empieza aquí el primer viaje misionero de Pablo, porque aquí se va Pablo para Chipre. ¿Se va con quién? Se va con don Bernabé, que es levita, originario de Chipre. Ahora, noten que aquí hay cosas interesantísimas que hay que ponerles muchísima atención. Ahora, es muy importante, tal vez para Vane y para Rosita y Manuel que se están integrando hoy. El libro de los Hechos es un libro transitivo, hermanos. El libro de los Hechos es un libro que nos enseña a entender cómo fue la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos lo que nos enseña era cómo buscar la forma de adaptar a los judíos que estaban completamente comprometidos y metidos de cabeza. Regálenme un segundo. Con la ley, con la Torah, cómo hacer para que los judíos se creyeran en Cristo. Y entonces, estamos hablando de que aquí es la esencia de cómo es un toque. Regáleme un segundo, por favor. ¿Cómo es que se está dando esto de la forma en que se está dando? ¿Cómo es? ¿Por qué razón estamos ante un escenario en donde, hermanos, imagínense ustedes que se habla de que la iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia enorme, enorme, hermanos. Y el Espíritu Santo se está llevando a las únicas dos cabezas que había, supuestamente las dos cabezas que había. Y yo no quiero decir, no me gusta esa frase que dice que nadie es indispensable, eso no es cierto. Pero sí, yo quisiera decir que pues todos servimos a la obra del Señor y en ese sentido todos tenemos una responsabilidad que tenemos que verla en el sentido de que por encima de todo, pues Dios nos está enseñando
nos está enseñando a someternos a todo lo que Él quisiera que nosotros seamos y tengamos en este peregrinaje como hijos de Dios. Entonces lo primero aquí es que tenemos una escena en el versículo 1 y 3, del 1 al 3, en donde se menciona una multietnia, diferentes múltiplos, Silvia, pero ¿cómo es posible que aparezca la panza de Tao en la pantalla? Por Dios, eso no puede ser. No, eso ya fue lo último que nos pudo haber pasado en una reunión de nosotros. Y entonces, número 1, en el versículo 1, hay una multietnia. Y esa multietnia, el Espíritu Santo nos está diciendo, en esta transición, Rosita, Manuel, Mane, nos está diciendo en esta transición que nunca la intención del libro de los Hechos es que las cosas que pasaron en los Hechos se replicaran hoy de una u otra manera, porque el nivel o el tamaño, me refiero más que todo a la madurez de la iglesia, es diferente con relación a ese tiempo. Me explico, es muy diferente. O sea, hoy hay cosas que definitivamente nos tenemos que verlas en función de todo esto. Ya lo vamos a ver con más detalle para que me entiendan. Lo segundo que creo que tenemos que ver en estos 3 versículos que vamos a ver hoy tiene que ver con el hecho de que definitivamente la iglesia, la congregación que se integra como iglesia, ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé. Entonces, háganse una pregunta. Vean qué raro. Si digamos estaban aquí los 5, aquí, o sea, el Señor le dijo a 3, pero no le dijo a 2. Vean, aquí tenemos 5 personas, de las cuales estamos hablando de Bernabé 1, Simón 2, Lucio 3, Manaén 4 y Don Saulo 5. Entonces dice que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Okay, ¿a quién le dijo? Noten el verso 2, dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Una pregunta, ¿quién le dijo? O sea, le dijo a 3, pero no le dijo a 2. No, vean qué interesante, hermanos. Vean qué importante ponerle atención más en estos días, Steven, que estás hablando ahora que en algún momento yo sé que te va a tocar, bueno, yo sé que Dios te va a usar para que ayudes a esta gente en esa dirección que van a tener, porque si ellos se van a salir de donde están para meterse donde no, de Guatemala, Guatepeor, qué cosa más terrible, pero noten esto. O sea, el Espíritu Santo está diciendo, me apartan a Marianela y a Maureen. Pero es que Marianela y Maureen son parte de los 5 que están ahí en esa misma fila, en esa misma línea que tengo yo en pantalla. Tengo a Irene, a Irene y a Carlos. No, es que no, pues dicen iPhone. Voy a usar la de abajo. Dice Leonardo, Mari, Luis, Lady y Ernesto. Tengo 5. Entonces el Espíritu Santo dice, apárteme a Lady y Ernesto. O sea, eso se lo dijo a Luis, a Mari y a Leonardo. Yo no sé, no dice la Biblia. Pero yo sí creo que definitivamente esto es algo que todo el mundo lo tuvo claro. Aquí no hubo duda de estas cosas. Entonces, fíjense que esta condición del hecho de que la iglesia se encontrara, de que los hermanos se encontraran en un momento de ayuno, buscando de Dios, pues Dios les muestra para dónde iban y qué iban a hacer. El énfasis aquí no está solamente en el ayuno y que estuvieran orando. El énfasis aquí está en la obediencia. Y yo quiero mostrarles algo porque esos 3 versículos me parece a mí que tienen que llevarnos a ver las cosas de esta manera. Vean. Hechos 13 nos mete 46 años después. Está de emperador Tiberio.
un aparente buen emperador. Tiberio, este es de la orden de los Claudios, entiendo que es el famoso Tiberio. Estamos a 46 años después de la resurrección de Cristo. O sea, el capítulo 13, por favor noten que entre el capítulo 1 y el capítulo 13 de Hechos son 46 años. No, perdón, son 13 años. Casualmente son 13 años, pero estamos en el año 46. Ahí dice 46 años después. No, esos son 13 años, pero estamos en el año 46. Quiere decir que esto no fue, es entre el capítulo 12 y el capítulo 13, de ese hay un tiempito. Entre el capítulo 5 y el capítulo 13 hay un tiempito. Pero yo quisiera que analicemos esta parte que les acabo de mostrar, en donde les decía exactamente lo que quisiera que empecemos a analizar esta noche. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Ok, entonces, a ver, yo quisiera que se pongan la mano en el corazón, damas y caballeros, y seamos lo más sinceros posibles. ¿Cuál iglesia es más importante? ¿La de Antioquía de hace 2050 años o hace 2046 años? ¿O esta? La de hoy. La de hoy no me refiero al libro verde. La de hoy no me refiero a la iglesia del Señor hoy. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál creen ustedes que es más importante? ¿La de ese tiempo o la de ahora? Los escucho. Ah, bárbaros, ¿ah? Sí. Bueno, Sí, hola. señor. Bueno. Bueno, don Luis, siga, don Luis. No, gracias. Sí, yo diría que son tiempos, son momentos diferentes, pastor. Son muy diferentes. Eh, no podríamos decir que aquella era más importante que esta. La iglesia estaba en pañales, digámoslo así. De hecho, yo creo que la iglesia neotestamentaria presentada en Hechos presenta muchos hierros, muchos errores, muchos. A un Pablo amonestando a un Pedro reconociendo después que es cierto que Pablo me amonestó y hay cosas muy duras y muy difíciles de entender que predica Pablo, decía Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces yo creo que eran momentos diferentes. Podríamos decir que si hablamos de cuál es más culpable, podría yo decir la iglesia hoy puede ser más culpable que la de esos tiempos, porque ellos apenas tenían los inicios, prueba y error de muchas cosas, el Espíritu Santo guiándolos. Hoy en día tenemos todo un montón de hechos y un montón de material, digámoslo así, bíblico, de material que, como usted mismo lo dice, ellos no tenían las cartas de Pablo, las cartas paulinas, ni las cartas de Pedro, ni las cartas de los diferentes hombres de la fe. Nosotros las tenemos y sin embargo no queremos muchas veces hacer o obedecer. Pero simplemente yo creo que son momentos diferentes, distintos. Yo muchas veces le digo a este pastor que usted dice, es que la iglesia hace 40 años era terrible, estaba en una situación paupérrima, dramática. Yo digo, no, la iglesia estaba bien hace 40 años, hace 50 años estaba bien, la iglesia hace 100 años estaba bien, la iglesia hace 500 años estaba bien, la iglesia hace 1000 años estaba bien y hace 2000 años que la fundó Cristo estaba bien porque era la iglesia que él fundó y él es la que él formó. Yo creo que lo mismo se le reveló por el Espíritu Santo del Señor a aquellos hombres, como se le reveló hace en 1800 a Charles Finney, como se reveló a Moody y a otros, a Spurgeon, se nos revela hoy en día a muchos de nosotros, se le reveló a Pedro y se le reveló a los diferentes hermanos, porque es el Espíritu Santo que está formando su iglesia. Yo simplemente creo, perdón, también me equivoco, pero creo que cuál más importante yo no diría, creo que son momentos muy distintos. Gracias, don Luis. Adelante, don Steven. Sí, siguiendo la línea de pensamiento, a mí me parece que contextualizando el asunto, me parece que la iglesia en sí, la iglesia de Cristo, pues se mantiene incólume, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo desde aquel momento y lo sigue haciendo ahora.
porque el Espíritu Santo, el regalo del Señor Jesús, se manifestó en formas muy especiales en aquel momento y lo está haciendo ahora también en momentos muy especiales, porque creo que somos, digo yo, la generación de la iglesia que estamos con la oportunidad de acercarnos al texto bíblico y entender cuáles eran las intenciones de aquellos que escribieron a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo diría que en cada tiempo, cada hombre y mujer que estuvo en la obra es importante, ¿verdad? Cada tiempo y en cada momento, insisto y reitero, perdón, aquellos hombres y aquellas mujeres tenían que enfrentar las situaciones que se estaban presentando y que me parece a mí que cíclicamente la sociedad se va nuevamente enfrentando a esas mismas circunstancias y que hoy nos toca a nosotros, por eso les decía, estar en un momento de la historia diferente a ellos, pero con, digamos, con las mismas circunstancias al modo actual. No sé si me voy a entender. Gracias. Sí, sí, claro, claro que te das a entender, Steven. Doña Rosy, adelante. Muy buenas noches. Me uno a lo que dice don Luis y Steven. Pienso que mientras el Espíritu Santo esté orando, tanto la iglesia de hace 2000 años a nosotros, que seríamos la iglesia del presente, ambas son claves y además necesarias, ¿verdad? Porque es para la obra del Señor. Entonces, sí, mientras el Espíritu Santo esté haciendo la obra, sí, ambas son importantes porque es Dios el que está enseñando, mostrando, guiando y haciendo las cosas, ¿verdad? Si así lo creemos y si así dejamos al Espíritu Santo hacerlo en nuestras vidas, si nosotros somos parte de la iglesia. Sí, excelente, muy bien, gracias. Esmeralda, ¿vas a decir algo, mamá? Esmeralda, ¿ibas a decir algo? Esmeralda, usted levantó la mano. ¿Será un falso positivo? Dijo aquel baboso. No, se desconectó más bien. Vean, hermanos, yo quisiera aclarar algo y es muy importante porque esto, pues, esto es como yo siempre lo he visto. La iglesia del Señor, iglesia la sostiene, la mantiene, la alimenta, la edifica Cristo y su Espíritu Santo. La iglesia está sin mancha, sin arruga, inmácula. Está con la iglesia del Señor, es el Señor quien la sostiene. Hermanos, la iglesia. Y ahora que don Luis lo menciona, y yo lo he aclarado una y mil veces, no todo es iglesia, no todo lo es. Eso es mentira, la misma Biblia lo dice, hermanos. No porque alguien se reúna y cante las mismas canciones que nosotros, lo es. No son, y obviamente, como ustedes me han escuchado a mí decirlo, generalmente en las celebraciones de la Cena del Señor, yo digo, ojalá el Señor nos cuente estos 15 minutos como iglesia. Porque yo quiero aclarar, hermanos, la iglesia del Señor es el mismo Señor quien la tiene fortalecida, guardada, limpia, como usted quiera verlo, la iglesia. Pero no todo es iglesia. Jamás la misma palabra lo dice, Pablo lo menciona. Entonces, cuando yo hago referencia a las etapas en las que yo viví, porque las cosas que yo viví son mi historia, no son la historia, son mi historia, yo reconozco que muchas de las cosas que hicimos en el pasado tenían que ver con quedarle bien
a un pastor y hacer lo que el pastor decía que había que hacer y andar en cosas que decían que había que hacerlas porque otra gente decía que había que hacerlas, pero no las dice la palabra. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hoy, al menos hoy, y aquí está la pregunta, había entonces, note por favor cómo está el texto. El texto dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces la pregunta va dirigida a esto, que, o sea, hermanos, ¿cuál es más importante? Exactamente lo que ustedes están contestando, es la iglesia del Señor. El Señor ha provisto para la iglesia del Señor lo que la iglesia necesita. Ahora, que hay un detalle muy clave y fundamental, y esto es lo que quisiera que veamos esta noche. Hermanos, si en este entonces, en el año 46 después de Cristo, la forma en que el Espíritu Santo se estaba manifestando y mostrándose era a través de profetas y maestros, si hoy nosotros nos quedamos con esto de Hechos 13:1, diciendo, entonces quiere decir que hoy también tiene que haber las mismas cosas porque es la misma iglesia. Cuidado con esa afirmación. Es ahí donde yo quisiera aclarar, yo quisiera que nos pongamos no en acuerdo, hermanos, porque en esto hay que pensar, en esto hay que ponerle la cabeza a estas cosas, porque esto no se trata de acuerdo, esto es algo en donde Dios nos enseña a que tenemos que ver las cosas en función de la revelación progresiva del Espíritu Santo a través del tiempo. Entonces, ¿a dónde los estoy llevando? Los estoy llevando a que podamos decir, bueno, para empezar, uno de los puntos importantes, cuando usted se va a Efesios, entiendo que es Efesios 5:11, si no me pierdo aquí, Efesios 5:11, permítame un segundo. Regáleme un segundo. O es Efesios 4, ayúdeme un momentito con la famosa texto del ministerio quíntuple. ¿Es Efesios 4 o Efesios 5? Alguien que se acuerde ahí como dicen los gringos, me haga el hint. A ver. Aquí está. Vea, Pablo se lo aclara a los efesios y les dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto no es un orden de autoridad, esto no es un orden de autoridad. La misma expresión está en Corintio, y es una expresión que es cronológica, porque lo está explicando en función de quién estuvo primero en la iglesia. ¿Lo ven? Él mismo constituyó a los apóstoles, pero los apóstoles se murieron, hermanos. Yo no puedo, yo quiero que ustedes me digan que Dios sería injusto, para que ustedes me entiendan el ejemplo. Dios sería injusto si yo dijera, qué barbaridad, a los primeros hermanos Dios les dio apóstoles y ahora ya no, porque la iglesia, decía don Luis, decía Steven, la iglesia está en otra etapa, en otro momento, en otra situación, de otra forma. Punto número 1. Punto número 2, estamos hablando de que el Señor siempre supo que iban a creer en él millones y millones y millones y millones de personas en el mundo. Punto número 3, lo importante aquí era que el fundamento apostólico estaba puesto. La palabra había sido revelada. Y ahora lo que seguía en la siguiente etapa, véanme bien, vean el texto, seguían los que evangelizan, los pastores y los que enseñan. Ahora, aquí no nos hagamos un enredo, ya se los voy a demostrar. Pero noten qué importante es esa entrada
de Hechos 13, donde Hechos 13 nos está llevando. Ay, perdón, yo cambié esto aquí, no les hice el cambio, perdón. Perdón, véalo, ahí está. Ahí está, ahora sí. Noten que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es un orden cronológico de cómo la iglesia se iba a desarrollar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es la misma explicación que Pablo da en Corinto. La misma explicación. Voy a ponerlo así con color bonito. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las primeras etapas de la iglesia necesitaban esto, el fundamento apostólico y la palabra profética. Y esa palabra profética, atención, damas y caballeros, esa palabra profética es lo que hoy tenemos en la mano, que se llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Número uno, Dios no se contradice nunca. Dios no va a Dios no se va a sacar de la manga cosas que él no dijo para ver si le queda bien a Anabel Chavarría, Ernesto Escalona y Federico Acuña. Dios no va a hacer eso. Entonces, cuando usted lee la palabra profeta en el libro de los Hechos o en el libro de Efesios o en el libro de Corintios, ese profeta nunca dijo nada que contradijera la palabra. Nunca dijo lo que la palabra de hoy estamos viendo. Voy a decirle de una forma más sencilla, aunque no tengo cómo probarlo, pero usted me lo va a entender. Se lo voy a decir muy sencillo. Nosotros no tenemos a ese profeta, pero tenemos lo que ese profeta dijo. Y simplemente la palabra quien la dijo fue revelada al Espíritu Santo a quien escribió. Punto. Eso es todo, hermanos. Ahora sí, avanzo, me devuelvo a la presentación, voy para atrás, comparto aquí, cambio aquí, ahí la tienen y cambio aquí. Eso sí, hágase estas preguntas, vea. Contéstese usted mismo estas cosas. Primera pregunta. Sinceramente, todo lo que hoy se dice y se llama profecía y profeta es fiable. Primera pregunta. Repito, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del sistema. Y el sistema y la iglesia, dice la Biblia, el trigo y la cizaña crecen juntos, hermanos, y tenemos que abrir los ojos porque le decimos iglesia a cualquier cosa. Aquí en San Ramón tienen ese famoso dicho, el que no conoce un altar en cualquier horno viejo se persina. Primera pregunta. ¿Lo que hoy se le llama profecía y profetas es fiable? Les contesto lo que yo contestaría. No. No, nadie dijo que hoy iba a temblar. Y el menión fue pues 6.2. Semejante susto fue, vean, prepárense, hoy va a haber un temblor. Yo venía manejando y hablé con Amanda y le dije, mi amor, Amanda toda la vida anda en medias. Digo, mi amor, póngase zapatos. Porque si se viene un socollón grande, yo no sé para qué la gente sale a la calle y está temblando en la calle, pero la pregunta mía es, por lo menos no se entierra vidrio si algo se quiebra. Primera pregunta. Segunda pregunta. Digamos que lo que hoy se llama profecía y profetas es fiable, digamos. Pregunta. Esa profecía y esos profetas reafirman la realidad y verdad del texto escrito. Y es aquí donde, por favor, son preguntas que yo le estoy haciendo a usted para poder entender por qué razón este texto de Hechos 13 es tan importante. Digamos que usted dice, sí, claro que sí, hoy los profetas de hoy son gente fiable, las profecías de hoy son fiables, entonces la pregunta que yo inmediatamente le voy a hacer, ¿reafirma la realidad y la verdad del texto escrito? Ah, no, la profecía de hoy es para que usted vaya a las naciones y para que usted Dios le va a dar un carro nuevo y Dios le va a dar una bicicleta nueva
y Dios le va a dar marido y le va a traer mujer y Dios le va a restaurar y esas son las profecías de hoy. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Al comparar la profecía bíblica escrita con la actual, ¿hay alguna similitud o al menos el mismo orden? Y con todo respeto, la respuesta es no, ninguna. Ninguna. No hay forma de comparar, no se puede comparar. ¿Por qué? No se puede comparar, no hay comparación. Capítulo 14 del libro de Corintios, Primera de Corintios, dice que el orden de la profecía es uno por turno, que los demás que están sentados tienen que juzgar la profecía. Y que si alguno de los que está profetizando no más de 3, hello, ¿cuál parte de eso no hemos entendido? ¿Qué hace un hombre con un micrófono parado en un escenario, adelante en una congregación, en una reunión? No estoy hablando de la iglesia, porque la iglesia se sujeta a lo que dice la palabra. ¿Qué hace un hombre con un micrófono arriba, hablando en lenguas con el micrófono en la mano? Y no hay traductor. Entonces, yo necesito que usted me capte, por favor, que estoy haciendo la diferenciación en que simplemente estamos menospreciando al Espíritu Santo por querer ver o querer forzar que el asunto que nosotros estamos haciendo o viendo es lo que debe de suceder cuando va en contra de lo que enseña la palabra. Otra pregunta. Tengo otra pregunta. Ya te doy la palabra, don Luis. Si la palabra escrita, si lo escrito dice que es la que juzga la profecía, ¿podría alguien decir o profetizar algo que ya está escrito? Va de nuevo. Si la palabra escrita dice que es la que juzga la profecía, ¿podría alguien decir o profetizar algo que ya está escrito? ¿Cuál sería el propósito? Entonces, estas preguntas que nos estamos haciendo esta noche, o que estamos tratando de hacernos esta noche, esta es la última, yo creo que es aquí la pregunta que tenemos que hacernos, porque otra vez estoy hablando no de la iglesia. La iglesia del Señor a través de los siglos se ha mantenido por medio del Espíritu Santo que la ha conservado. Es muy probable que en algún momento la iglesia fueron 5 o 10, no tengo ese dato. Pero la iglesia nunca ha dejado de ser iglesia. Y la iglesia del Señor es la iglesia del Señor y la preserva el Señor. Y las 3 características de la iglesia del Señor es, número 1, la iglesia está sostenida en la palabra. Número 2, es el Espíritu Santo quien forma, quien lleva a la iglesia a toda verdad. Y número 3, como lo dice 1 Corintios 12:13, fuimos todos bautizados con el mismo Espíritu y somos un cuerpo. No se puede ser hijo de Dios sin ser cuerpo de Cristo. Adelante, don Luis, por favor, adelante. Sí, gracias, pastor. Partimos de 2 hechos. Bueno, Pablo dice que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, pero si alguno habla en lenguas, que haya interpretación, si no calle. Dice Pablo también, mejor sería que profetizaseis a que hablases en lenguas o cualquier otra cosa. ¿Por qué hablo de profetizar? Porque la palabra profética es palabra, es lo que nosotros hacemos al predicar, estamos dando profecía, no nuestra, no que seamos profetas, sino que es profecía dada en algún momento. Esa es la profecía, la palabra, porque estamos hablando de las cosas venideras y como dice Apocalipsis, lo que fue, lo que es y lo que será. Por un lado de eso. Segundo, partimos de eso, de que la profecía es más importante, sí, que cualquier otro don. Y del segundo hecho de que muchos teólogos confirman y reafirman de que la profecía fue completada con el libro de Apocalipsis. Ya no hay más. Apocalipsis fue la perfección de la palabra, fue el sello. Y hay una advertencia para esto
muy clara y voy a leerla. Dice Apocalipsis, porque para todo, como dice usted, Biblia para mostrarlo, Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ahí hay profecía. Claro, Pablo también fue profeta. Pablo en Tesalonicenses habló de, luego nosotros los que vivimos, está hablando de profecía. Juan vio profecía, fueron profetas, pero terminó en Apocalipsis porque al Señor no le interesó más palabras. Más bien lo contrario, dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, está hablando de Apocalipsis, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Así que vea usted la manera de advertencia que tiene el solamente hecho de querer imponer nuestro argumento, cualquier tipo de argumento, imponérselo a lo que ya está establecido, porque la palabra fue completada en el libro de Apocalipsis. El Señor dijo, no le añadan ni le quiten. Eso es la revelación. De hecho, el libro de Apocalipsis, que su nombre es eso, revelación, fue la revelación máxima del acontecer y bajo ese libro santo se rige la iglesia hasta el día de hoy. No queda otra. Gracias, don Luis. Hermanos, aquí lo tienen en pantalla, lo que don Luis está mencionando, y yo quisiera que veamos exactamente que no hay diferencia entre la primera iglesia y nosotros. Para Dios es tan importante alimentar la iglesia con la palabra, no con una persona que se declare, que se diga a sí misma, yo soy profeta. Bueno, si usted es profeta, entonces usted va a hablar lo que dice lo escrito. No, yo tengo una revelación nueva. No puede. No puede una persona decir yo tengo algo nuevo de Dios porque aquí dice, lo está leyendo usted. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará parte del libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con el ministerio profético? Atención, póngame atención. ¿Qué es lo que pasa con el ministerio profético? Atención, vamos. Vea. Para empezar, las manifestaciones que los apóstoles hicieron eran visibles, repetibles, observables, demostrables, testificables. O sea, la Biblia dice que cuando levantaron al hombre que estaba cojo en el templo de Hermosa, el pueblo se conmocionó. Punto número 1, las cosas que pasaron en el libro de los Hechos, damas y caballeros, no ocurren de forma observable, repetible, confiable desde el tiempo apostólico, y apostólico se tilda. ¿Por qué no ocurren? Porque segunda de Corintios 12:2, aunado con lo que está hablando ahora don Luis Cordero, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Gracias. Se dieron constantemente, pero noten que son las marcas distintivas de un apóstol. Entonces quiere decir que los prodigios, señales y milagros ya no hay. Claro que sí, estamos hablando del mismo poderoso Dios, pero estamos hablando de que la autorizada para que ahora sucedan señales, prodigios y milagros es la iglesia. No es nadie con ningún nombre, ni Federico apóstol, ni Federico profeta, ni Federico ni papa. No es nadie, es la iglesia. Son los hermanos juntos creyendo, el poder de la iglesia. Son los hermanos que están
que están viendo las cosas genuinamente como son, juntos como tal. ¿Puede una persona ir a orar por otra persona y la persona va a ser sana? Y claro que sí, por supuesto que sí. ¿Toda persona por la cual esa persona va a orar se va a sanar? No. Punto número 1. Punto número 2. Y ahora que entremos al capítulo 13 de lleno, tenemos que tener esto bien claro, hermanos. Hay un propósito temporal de algunos dones o manifestaciones. Hay un propósito temporal de algunos dones y manifestaciones. Claramente lo dice el texto. Esto es 2 de Corintios. En las escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán. Dice el Señor, verso 22. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para creyentes, sino para los incrédulos. Una pregunta: ¿quiénes eran los incrédulos en ese momento? Desde el punto de vista de lo que estamos tratando de hacer, usando como referente la enseñanza del libro de los Hechos, estamos entendiendo que, viendo los judíos esto, ellos eran la gente que primero, para quienes se les estaba predicando el evangelio. Ahora, hermanos, cuando usted oye a una persona hablando en chino, cuando nunca ha hablado en chino, si yo oigo una persona diciendo Irra, baja, laya, maya, cala, paya, y nadie me dice nada, pero si yo oigo un chinito que viene y me dice, mira que esa persona me está hablando a mí, me está diciendo algo a mí, porque yo acabo de oír esa persona y habló en mi idioma, eso se llama hablar en lenguas. Que mire que es que las lenguas angelicales no tienen sentido y que racatataca. Bueno, tienen un orden, y ese orden no cambia. Hay un propósito temporal de algunos dones y manifestaciones. Propósito temporal. ¿Cuál era? Bueno, que las personas que no eran creyentes pudieran creer. Otra consideración importante, ahorita que entramos en el verso 13, ahí está, 1 Corintios 14, 21. 1 Corintios 14, 21. Léase con detalle 1 Corintios 14 para que vea que usted va a leer en 1 Corintios lo que dice 1 Corintios, porque es diferente a lo que se hace en los grupos, en las congregaciones, en las reuniones, pero en la iglesia no, en la iglesia se hace lo que dice la palabra. Lo que les acabo de mencionar, no habría mayor prueba de un milagro que alguien que no hable mi idioma y lo haga. Aquí está. Hablaré mi pueblo en labios extranjeros. ¿Qué dice la Biblia? Que alguien entendió para que diga que es un milagro. Si tenemos una persona que viene de ¿cómo se llama ese lugar? De Vietnam, es una mezcla entre chino y japonés. Qué cosa más complicada. Y hay alguien que nunca ha estado en ese lugar y habla con esa persona y le transmite un mensaje. Eso es un milagro. Pero una persona que le hable y diga ripa, papa, y repite cosas, habría que analizar muy bien si eso son lenguas. Habría que analizar bien si eso tiene algún propósito. Atención, hermanos, yo no estoy desmereciendo la experiencia personal de cada persona. Jamás. No puedo. Ni como pastor, ni como nada. Es más, estaría atropellando los derechos que cada persona tiene del punto de acá. Hermanos, la experiencia personal de cada uno es personal. Pero Dios no se fundamenta en experiencias, se fundamenta en convicciones y en revelación. Veamos una más. No existe un solo texto en la Biblia que diga que hoy se tienen que formar, ordenar profetas. No existe un texto que diga específicamente que los profetas hay que volverlos a formar, ordenar o ponerlos. No existe. ¿Por qué no existe? Bueno, porque la palabra dice que el amor
nunca deja de ser, pero que las profecías se van a acabar. Pero, ok, ¿quiere decir que las profecías se van a acabar y ya Dios nunca más nos va a volver a hablar? No, tenemos lo escrito. La palabra escrita, mis amados hermanos, es esa profecía que ellos ahí estaban entendiendo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pablo no está diciendo, bueno, y a partir del primero de mayo del año 200, Dios los deja solos. No. Lo que la palabra está diciendo es, ¿cuál va a ser la experiencia que los va a unir? ¿Las manifestaciones? No, el amor. Y la Biblia cuando habla de amor es aguántese al otro. Aguántele al otro. Esa es la Biblia hablando de amor. El texto lo dice claramente. La experiencia de relación, Rosita, Lady, Ruthie, la experiencia de relación se fundamenta en el amor. No en las manifestaciones, porque las manifestaciones ya no se requieren manifestaciones, porque el mismo texto, la palabra, la Biblia que usted tiene en sus manos es un milagro, es un milagro. Una más. Lo acaba de mencionar don Luis en el capítulo 22, verso 18 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 18, 22. Toda la revelación está en el texto escrito, toda. Entonces, ¿estamos conociendo a profundidad a Dios? No, es la revelación que necesitamos nosotros para vivir en esta vida, para llegar al cielo, para vivir como Dios quiere que vivamos y sobre todo, atención, aquí viene la parte que no nos gusta oír, para que le seamos útiles a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y nos lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Dónde está eso? En el texto escrito. Entonces Lady dice, Fe, pero yo iba para Punta Arenas y Dios me dijo, quédese aquí, no vaya. ¿Dios hace eso? ¡Claro! Es Dios, Él hace lo que Él quiera, como quiera. Pero es una experiencia de Lady. Lady no se puede ir donde Vane, Lady no se puede ir donde Roxana, Lady no se puede ir donde él y decirles, cada vez que usted se vaya para Punta Arenas, busque que Dios le hable. Dios no le va a hablar, ¿para qué si está en la Biblia? Usted quiere que Dios le hable de forma audible, lea la Biblia en voz alta. Dios al leer la Biblia en voz alta, usted va a escuchar la voz de Dios. O sea, hermanos, por supuesto que Dios nos va a hablar, Dios nos va a cuidar, nos va a prevenir, va a cuidar a nuestros hijos, no haga tal cosa. Él dice en la palabra claramente que nuestras conciencias nos acusan, nos ponen en autos, la palabra lo dice. Dios, claro que sí. ¿Cómo nos damos cuenta que el pecado es pecado? Porque, a ver, doña Eli, ¿qué le parece a usted? Usted como contadora pública, doña Eli, si yo gasto más de lo que yo tengo, por favor, eso no se lo pregunte a un contador público, eso lo sabe cualquiera, pero sí, sépalo, que lo que nos hace entender nuestro propio corazón y ver las cosas en esa realidad es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Termino. ¿Toda revelación está completa? Sí, ya no necesitamos que nadie nos diga nada, no hay necesidad, porque entonces Dios está mintiendo. Por ejemplo, si yo me sostengo en Efesios 2:20 y a mí no me saca nadie de ahí, Dios promete que yo llego al cielo. Prefiero llegar a donde Dios creyendo Efesios 2:20
que no quede creyéndole a Federico Acuña y otro montón de profetas que hay ahora, que se dicen profetas, que dicen cosas que no se cumplen y dicen cosas que no pasan y dicen cosas que no son, y a veces las pegan y a veces no. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Efesios 2:20. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra que de alguna forma también fue revelada a través de los profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas que se manifestaron en la iglesia de Antioquía. Atención, capítulo 13 del libro de los Hechos, en donde el Señor le está diciendo que los profetas estaban hablando, porque en ese momento esa revelación nos muestra que no había Biblia. En ese momento, en el año 46, 13 años después de la resurrección de Cristo, no había Biblia. Ahí no había Biblia, hermanos. Lucas está escribiendo, Lucas escribe después, todo esto pasó. Lucas escribe después de que esto pasó. Esos detalles son muy importantes. Entonces, vean que lo que el texto nos está mostrando. Un día, mientras ellos estaban adorando, el Señor al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Ahora sí, nosotros vamos a ser llamados para una misión especial por medio del Espíritu Santo. Sí, está escrito. Cada uno de ustedes, don Tao, doña Mauren, don Ernesto, todos estamos ya metidos en esa misión especial. Ya no necesitamos que el Espíritu Santo nos haga ningún tipo de señal, porque es una orden para nosotros. La primera iglesia que recibe el llamado de esta manera, la segunda iglesia, para decirlo fácil, la iglesia de los últimos días, nosotros, para no sonar como mormones, nosotros, ¿qué tenemos? La orden. ¿Y qué es la misma iglesia? La iglesia, repito, una cosa es la iglesia y otra cosa es el sistema, y el sistema no es iglesia. Se parece mucho, cantan canciones muy parecidas, leen la Biblia, dicen cosas de la Biblia, pero no es iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí, porque la palabra no es la autoridad. La autoridad es el pastor, el que habla, el que da el consejo, y eso es muy peligroso. Entonces, me regreso aquí. Regálenme un segundo. Y esto es lo que tenemos que construir a partir de qué. Ahora sí, vean, por favor, pongan atención. Estamos viendo que ellos están orando, que son los apóstoles. ¿Qué tenemos que aprender de estos? Ahora sí, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, tenemos que aprender cosas bien sencillas, cosas muy sencillas. Número uno, la obediencia es un proceso. La obediencia es un proceso. Ahora sí, estamos ya en el texto del 13. Ya entendimos por qué razón ahí está hablando de profetas, y hoy los profetas que tenemos no son fiables o no es fiable. Bueno, ahora sí, la lección, ¿cuál es? La lección es esta: la obediencia es un proceso. Tenemos que ir obedeciendo, porque cuando en el momento, usted sabe lo que fue para Bernabé, viéndose él en Antioquía con una iglesia gigantesca, el mismo Pablo hablándole a la gente, vea, con ese níger, esa expresión se llamaba níger, ese níger significa el negro, le decían el negro, es muy probable que fuera un etíope, un negro.
Número 2, lección de esta noche. En la etapa en la que está la iglesia hoy, la demanda es otra. Usted tiene que preocuparse de entender lo que Dios está haciendo hoy con la iglesia, que es lo que mencionaron los hermanos Roxana, don Luis y Steven. Son dos cosas completamente diferentes. Yo coincido con don Luis en que hubo mucho hierro y mucha cosa, más bien que uno dice, qué raro esto, qué raro. Vea. Vea. ¿Qué cree usted que pensaron Pablo y Bernabé cuando les dijeron que los iban a mandar a una misión, si estaban ya en una misión? Es más, lo que habían hecho, creo que fueron 2 años que estuvieron ahí, era un éxito rotundo. Es más relevante. Si se hubieran inventado esencialmente la iglesia estaba en Antioquía y no en Roma, hubiese tenido más peso a decir Antioquía que Roma. Imagínense del trabajo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Pero adivinen qué. En la iglesia no hay protagonistas, no hay estrellitas, no hay gente importante. Ahí lo importante es que podamos hacer la voluntad de Dios todos. Todos somos cabos, soldados rasos, todos hermanos, ahí no hay nadie especial, nadie. Vea, otra cosa de la lección de hoy. Sirva al Señor a donde esté y como esté. Sirva al Señor, como sea. Como sea. La siguiente vigilia, vamos a hacer la siguiente vigilia, que es en 3 meses, si Dios lo permite, vamos a hacer ¿cómo era que se llamaba eso? Un plancito de transportes. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere venir y no puede, hay gente que tiene que irse y no se puede. Hay que buscar la manera de que por lo menos pongamos nuestros recursos. Más, se los voy a decir como lo dice la Biblia. Honre al Señor con todos sus bienes. Así lo dice. Sirva al Señor a donde esté y como esté. No se preocupe por lo que sigue o por lo que va a hacer. Si usted tiene a mano algo, hágalo. Resuélvalo. Enfréntelo. Dé. Termino con este pensamiento, que es el pensamiento que extraigo del versículo 1 al 3. Hasta que usted nos integre a la iglesia, no verá todos los beneficios del cuerpo de Cristo en usted. ¿Cómo era posible que el Espíritu Santo les esté quitando las 2 cabezas? A ver, lo voy a poner así bien pandereta. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté llevándose a los 2 más importantes de la iglesia y dice que alguien les impuso manos, ayunando y orando, les impusieron las manos? ¿Ustedes saben quiénes fueron? El resto de hermanos. ¿Ustedes saben qué pidieron en el capítulo 7 de Hechos para servir y servir las mesas? Gente llena del Espíritu Santo para servir con flex y diarios. Por algo será, por algo será, por algo será. Este es nuestro capítulo 13. Esta es nuestra introducción al capítulo 13. El capítulo 13 es un capítulo impresionantemente lindo porque el capítulo 13 nos mete ya en todo lo que es el desarrollo del Nuevo Testamento. Inicia con la predicación en Chipre, porque se van para Chipre. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Oiga, en el 12 termina que Lady, Luis Cordero y Carlos mandaron a los 2 más importantes, pero ¿quiénes eran Lady, Luis Cordero y Carlos? Nadie. ¿Y quiénes mandaron? A nadie. Es que eso no es importante, hermanos. Dios usa a la iglesia. Dios quiere que la iglesia se pellizque. Eso es lo que Dios está mostrando.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese era don Juan Marcos. Juan Marcos, el ayudante, el escritor del Evangelio de Marcos. Ya terminamos. Son las 9:20 de la noche.